Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la Lucha. Hoy vamos a confirmar que en el mundo en que vivimos el derecho internacional solo existe en una dirección y que el grupo de países que creó gran cantidad de instituciones internacionales es precisamente el que violenta sus propias leyes. En pocas palabras, la democracia de la que hacen alarde simplemente es una ilusión. Un potencial conflicto podría suceder al norte de nuestro continente, en Venezuela, y tiene que ver con el territorio Esequibo, esta enorme franja territorial que de un tiempo para acá los mapamundi le atribuyen a Guyana, perteneciente históricamente a Venezuela, pero ahora Estados Unidos y Reino Unido quieren instalar bases militares en ese territorio. Este territorio, perteneciente a Venezuela, está en disputa hace más de 180 años. Es la llamada zona en reclamación, y así siempre figuró en los mapas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez alertó que Washington busca utilizar esta disputa para agredir militarmente a Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Guyana ha ignorado esto y como una reciente excolonia inglesa se ampara en el apadrinamiento para ignorar cualquier disputa legal y conceder concesiones petrolíferas a la empresa estadounidense ExxonMobil, siendo uno de sus últimos proyectos en el área uno que supera los 12.000 millones de dólares. ¿Dónde está la defensa del derecho internacional que tanto mencionan hablando de democracia? La región del Esequibo, al este de Venezuela, es una región de 159.000 kilómetros cuadrados que forma parte del territorio venezolano desde la época de la independencia, pero Reino Unido controlaba la parte este más allá del río Esequibo y hasta 1840 reconocía que esta franja territorial le pertenece a Venezuela. En este territorio hay una enorme cantidad de riquezas naturales, oro, diamantes, agua dulce y mucho petróleo y gas. ¿Ya entienden por dónde viene la cosa? Reino Unido solo mostró interés en la zona luego de que un explorador inglés le informara de sus hallazgos en cuanto a oro, por ejemplo, y sabiendo históricamente cómo son los ingleses, anexaron en ese momento unos miles de kilómetros a lo que hoy es Guyana y luego en una segunda expedición se anexaron más de 140.000 kilómetros, porque sí, sin ningún argumento legítimo. En una estrategia de aparente distensión, en el año 1850 Reino Unido firmó un acuerdo dando su palabra de que no ocuparía ese territorio. Pero ya vemos lo que hacen las llamadas potencias occidentales con sus acuerdos, con sus leyes y con la palabra dada. El Comando Sur de Estados Unidos, que es uno de los 10 comandos de combate que tiene el tío Sam en todo el mundo para proteger sus intereses, ha tomado parte en ese asunto y según declaraciones del gobierno bolivariano, ya planea instalar bases militares en el Esequibo e intentar agredir a Venezuela. El aprovechamiento económico por parte de Estados Unidos se da en un contexto de disputa geopolítica con China y Rusia, escenario en el que necesitan esa fuente confiable de recursos energéticos que sean cercanas en términos de distancia y económicas, ya que hablamos de territorios neocoloniales. No podemos olvidar que Estados Unidos tiene comandos de combate unificado en todo el mundo. Según el tío Sam, estos comandos tienen el objetivo de proteger al mundo y velar por la paz. ¿Ustedes creen eso? Cuando vemos las páginas de la historia confirmamos que han estado involucrados en golpes de Estado y conflictos armados para desestabilizar países, lo que obviamente conlleva el derramamiento de sangre de civiles de todas las edades. Ante la realidad que se vive, donde pretenden despojar a Venezuela de un territorio que históricamente les ha pertenecido, así como las Malvinas en el caso argentino, el Parlamento venezolano convocará a un referendo consultivo para respaldar la defensa del Esequibo, en el que los ciudadanos, por vía del voto directo, refuercen el reclamo de su nación sobre dicho territorio. En múltiples oportunidades, Estados Unidos y sus aliados han dicho que respetan la democracia y la política interna de los países, pero en el caso de Venezuela se meten hasta las narices. Les interesa este país porque ahí están las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta. Sé que lo he dicho muchas veces, pero realmente hay que comprender lo que esto significa. Venezuela está flotando en petróleo, por eso insisten en querer destruirla, aunque actualmente está creciendo económicamente de forma sorprendente. Donde hay petróleo, hay gas, por eso Venezuela también está entre los países con más reservas de gas en el mundo, así como en el top de países con reservas naturales de oro, entre muchísimos otros recursos. El plan de Estados Unidos, sediento de petróleo para mover sus industrias y hacerle la guerra a Rusia y China por quedarse con el poder absoluto en el mundo, es controlar Guyana e incitar a un conflicto futuro con Venezuela, donde el ataque será armado. Eso es lo que quieren, generar caos para apoderarse de los recursos naturales y recuerden que donde Estados Unidos encuentra petróleo o tiene algún interés económico, instala bases militares para garantizar la cadena de suministro.
suministro. Eso es lo que quieren, generar caos para apoderarse de los recursos naturales. En cuanto al petróleo, las reservas actuales ya han comenzado a ser más escasas porque el pico de producción ya se alcanzó hace años y el porcentaje de consumo es mayor al descubrimiento de nuevas reservas. Lo que sin duda es un enorme problema para países industrializados que no cuentan con reservas propias y se encargan de saquear países para mantener sus industrias y su estilo de vida. Hay que aclarar que Estados Unidos tiene una gran cantidad de petróleo no convencional, pero igualmente el consumo de esta sociedad para mover sus industrias, etc., es demasiado alto. Además necesitan las reservas de otros países para poder controlar el precio del petróleo. Volviendo al tema del Esequibo, la sed de poder llegó a cegar tanto a los ingleses que luego de sus expediciones y de confirmar que había muchísimo oro en la región, incluso decidieron ampliar aún más las líneas de sus mapas hasta llegar a poblaciones dentro de lo que hoy es el estado Bolívar en Venezuela. Por ejemplo, Huaspati, El Callao y Tumeremo, en el sur del país. Ante los reclamos legítimos de Venezuela, amenazaron con invadir el país a finales de 1800. Estados Unidos entra en ese conflicto haciendo alarde de la doctrina Monroe y obligaron a los ingleses a arbitrar con Venezuela, y aunque aceptaron, la condición fue, escuchen bien, que no hubiera ningún venezolano en el litigio y que no se tomara en cuenta el acuerdo de 1850 que ellos habían firmado asegurando acabaría la ocupación de ese territorio, porque aceptaba que era de Venezuela. Aquí entra Estados Unidos y envía una comisión para determinar los límites entre Guyana y Venezuela, pero en esa comisión solo había ingleses, estadounidenses y un ruso que idolatraba a Inglaterra. Ya imaginan qué tipo de delimitación hicieron. Es decir, Venezuela no tuvo acceso a su propia defensa, se tomaron decisiones que ni siquiera tuvo derecho a saber lo que se discutía en su nombre, se hizo un juicio y se dictó el laudo arbitral de París de 1899. Por medio de esta medida absolutamente ilegítima y sesgada, se despoja a Venezuela de 159.000 kilómetros cuadrados. Lo increíble es que todo lo que sucedió en el juicio se supo porque, finalizando su vida, el secretario de la comisión, Severo Mallet-Brevoort, confesó que las decisiones en el juicio fueron tomadas de forma unánime y dijo que despojaron a Venezuela de un importante territorio estratégico de forma injusta, y finalmente afirmó que Gran Bretaña no tenía ningún derecho sobre ese territorio. Esto lo dijo Severo Mallet-Brevoort, secretario de la comisión y presente en el juicio a puerta cerrada hecho a finales de la década de 1880 para determinar los límites entre Venezuela y Guyana, donde Venezuela no tuvo presencia y ni siquiera tuvo derecho a saber las decisiones que ahí se tomaron. Entonces, ¿ustedes creen que ese juicio puede ser válido? Evidentemente, para cualquier jurista actual sería nulo y se debería repetir, tomando en cuenta el acuerdo que firmó Reino Unido, donde aceptaba que ese territorio es de Venezuela y donde aseguraron que cesaría la ocupación de un territorio que no les pertenecía. En 1966, ante las denuncias de Venezuela en la ONU, Reino Unido y Venezuela firman el Acuerdo de Ginebra, la única vía legal vigente dentro del derecho internacional sobre el tema, y precisamente en ese acuerdo se deja de lado el laudo arbitral de París, del que les acabo de hablar, y ordena a Venezuela y Guyana a resolver la controversia de manera pacífica, negociada y aceptada para las partes. Y escuchen bien esta parte del acuerdo firmado por Guyana y Venezuela. Mientras esté vigente el acuerdo, ninguna de las dos partes podría crear soberanía territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden tomar decisiones económicas sobre ese territorio. Por ejemplo, para explotar una zona que no les pertenece por estar en reclamación. Por supuesto que esto no lo han cumplido, porque Guyana comenzó a explotar el suelo en reclamación para extraer petróleo con empresas estadounidenses. En el acuerdo firmado entre Guyana y Venezuela, que está vigente, dice que si no se llegaba a una solución entre las partes, debían acordar la solución por medio de un organismo internacional apropiado y aceptado por ambas partes. Pero, otra vez un pero, Guyana violó esto y tomó una decisión de forma individual, sin consultar a Venezuela, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia para que resolviera la disputa, y una vez más se ignoró a Venezuela y el caso avanza sin tener en cuenta al país afectado. Hasta 2015 este potencial conflicto estuvo dormido, pero en ese año petroleras estadounidenses dieron a conocer sus hallazgos petroleros en el territorio en reclamación y comenzaron a hacer ejercicios militares conjuntos con Guyana y a estrechar lazos políticos. Lo más importante y que debes tener en cuenta es la campaña mediática internacional al respecto, porque en diarios, televisión, internet se comenzó a decir que el Esequibo es 60% del territorio de Guyana
y que tenían derecho a explotarlo como decidan. Y ya a estas alturas debes saber que eso no es cierto. Lo increíble es que el objetivo es hacer ver a Venezuela como el país agresor que ataca a sus vecinos. ¿Se dan cuenta de lo indignante de la situación? Venezuela ganó su independencia con sangre, sudor y lágrimas, con un ejército que luchó incansablemente por su independencia y por lo tanto ese territorio le pertenece, al punto en que Reino Unido lo aceptó y firmó un acuerdo al respecto, acuerdos que ellos mismos violaron. Como latinoamericanos tenemos una enorme tarea de difusión en este sentido. Con este ejemplo queda muy claro que el conocimiento es poder, poder para protegernos de la manipulación y las mentiras y no caer en la formación de opiniones basadas en la mentira. Un país latinoamericano que lucha sin descanso por soberanía no puede ser ignorado ni minimizado. Venezuela tiene que resolver. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo se resolverá este conflicto? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.